Dios nos lo bendiga, mis hermanos, en este día. Voy a compartirles la palabra que el Señor puso en mi corazón para compartir con nosotros. Eh, sobre la gracia, el perdón. Nuestra culpa ha sido cubierta por el Señor Jesucristo, pero hay veces que eso nos cuesta problema entenderlo, vivirlo, vivir en esa libertad, y estamos sujetos o encadenados al pecado, estamos encadenados a la culpa, estamos encadenados al pasado. Pero el Señor Jesucristo nos ha hecho libres, nos ha dado la libertad. Él pagó el precio que nuestra libertad, nuestra paz costaba. Él lo hizo. En la palabra de Dios, ahí en el capítulo 8 de Romanos, Pablo lo explica o lo dice de esta siguiente manera. Dice así, en el capítulo 8, versículo 33 y 34. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Él es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Satanás es hábil en mantenernos atados, con mentiras, con engaños. Si usted y yo le creemos poco o nos sometemos a lo que Satanás dice, vamos a estar esclavizados. Siempre debemos de saber cómo actúa en nosotros la bendita gracia activa constantemente para nosotros como pecadores. La gracia es la manifestación del amor eterno de nuestro Dios, es la bondad y la misericordia que Dios provee para nosotros. El pecado siempre causará tristeza, siempre causará frialdad, siempre causará desánimo, siempre causará separación. Pero nunca el pecado nos va a poder sacar de la gracia del Señor Jesucristo. El pecado no tiene esa capacidad, no tiene esa autoridad, no tiene ese poder. Puede acusarlo, puede hacernos sentir mal, podemos nosotros pagar consecuencias por los malos actos, las malas decisiones, pero nunca nos van a extraer de su gracia. No puede. La gracia sobreabunda, la gracia es más intensa, más grande que cualquier error humano. Pero para recuperar el gozo que ha causado a nosotros el pecado, la falla, entonces debemos de recordar que Dios está con nosotros, Dios está cerca. Nosotros tenemos que arrodillarnos en arrepentimiento y adoración y humildad a Él. Reconocer nuestro error. Hay una historia que leí en uno de mis libros favoritos sobre este muchacho, este joven pequeño, este niño, practicando con su onda. Nunca tuvo buena puntería. Cada tiro fallaba y fallaba y fallaba, y practicó mucho, pero nunca pudo afinar su puntería, y lo hacía constantemente y nunca había podido tener buena puntería. Y una de las veces regresando ahí a casa y con su abuela, vio su pato preferido, la hermosa ave que andaba por ahí, y él le apuntó con una piedra con su onda, y para su desfortuna, ese proyectil acertó en el animal, en la ave, y lo mató. Nunca había tenido buena puntería, y esa vez sí la tuvo. Entonces, asustado, preocupado, agarró el pato y lo escondió debajo de una leña, de unos trozos de madera que estaban ahí. Cuando terminó y levantó la cabeza, solamente para darse cuenta que su hermanita o su hermana lo estaba viendo. Y ahí llegaron a la casa de su abuela, y en el almuerzo, pues ahí estaban comiendo, cuando la abuela le dijo a Sally, su hermana, que fuera al fregadero a lavar los trastes. Entonces ella le dijo a su abuela, Juanito me dijo que él quería ayudar a lavar los platos. Entonces voltea a ver a Juanito y le dice, ¿verdad, Juanito? Y Juanito se le queda viendo, pero ella en voz baja le dice, acuérdate del pato.
Entonces Juanito se levantó y se puso a lavar platos. No tenía otra alternativa. Él estaba escondiendo algo que la hermana sabía y podía causarlo en cualquier momento. Entonces, durante las siguientes semanas, Juanito pasó muchas veces en el fregadero, mucho tiempo en el fregadero, lavando, algunas por obligación y otras por el recuerdo o porque le recordaban su pecado. Su hermano le decía, acuérdate del pacto. Entonces él estaba allí en el fregadero, siempre al oído. Pero llegó el momento que se cansó, se hastió y dijo, cualquier castigo que me dé mi abuela va a ser más fácil que estar aquí en el fregadero todo el tiempo. Entonces le confesó a su abuela que había matado al pato. Entonces la abuela le dijo, lo sé, Juanito, yo estaba en la ventana y lo vi todo, pero te quiero, por eso te perdoné. Lo que yo me preguntaba, dijo la abuela, es ¿cuánto tiempo ibas a permitir que tu hermana te esclavizara? Muy bien. Mis hermanos, uno no cae de la gracia cuando cae en pecado, uno cae en la gracia. Así como Juanito no cayó de la gracia de la abuela, cayó en el amor de la abuela. La abuela lo perdonó. Juanito no se daba por enterado que la abuela sabía todo y ya lo había perdonado. Muy bien, a veces pasa igual con nosotros. La gracia es como esa red que está debajo del trapecio. Cuando el trapecista hace sus ejercicios, ¿verdad? Y por alguna equivocación cae, no cae al suelo, cae en la red, cae en la salvación. Esa red lo salva de perderse para siempre, de morir y de que acabe con su vida. Esa es la gracia. Así funciona la gracia. Cuando uno ha cometido un error, cuando uno, como Juanito, ha matado el pato, queriendo o no, uno no cae de la gracia del Señor. Cuando usted ha equivocado, cuando usted ha tomado una decisión que era equivocada, Dios no deja de amarlo. Dios no deja de querer. A veces pensamos, ¿verdad?, que Dios es como nuestra familia, como la sociedad en la que nos movemos, que uno tiene cierto límite. A veces pensamos como Pedro, ¿verdad? Somos muy buenas personas y perdonamos, pero ¿hasta cuánto podemos perdonar? El Señor Jesucristo escucha a Pedro cuando Pedro va y le dice, Señor, ¿cuánto tengo que soportar a mi hermano? ¿Hasta cuántas veces, verdad? Porque la ley marcaba que 3 veces se le perdonaba al ofensor y después de ahí ya se tenía que arreglar de otra forma, ya no había perdón. Entonces Pedro se quiso ver muy bien delante del Señor, ni siquiera dijo 3 como marca, le dijo, lo perdonaré 7, Señor. Dijo el Señor, no, Pedro, no te digo 7, sino 70 veces 7. O sea, ese es el amor del Señor Jesucristo. Cuánto el Señor nos tiene que soportar, nos ha tenido que soportar, cuánto ha tenido que soportar de nosotros. Es su amor infinito, la gracia infinita, la gracia poderosa, la que abarca todos los errores habidos y por haber, la que ya pagó. Entonces, el pecado que en alguna ocasión se haya presentado o esté en nosotros, o nosotros hayamos tomado una decisión equivocada y hayamos fallado, vamos a pagar ciertamente alguna consecuencia por nuestro error, pero jamás caeremos o saldremos del amor del Señor Jesucristo. El amor del Señor Jesucristo va mucho más allá. El amor del Señor Jesucristo no nos va a acusar. El amor del Señor Jesucristo nos va a rescatar. Los seres humanos somos muy crueles. Nosotros sí acusamos. ¿Ves? Eso te pasa por desobedecer. Eso te pasa por esto. Nosotros somos muy dados a eso. El Señor Jesucristo no. El Señor Jesucristo dice, ven a mí. Ven a mí. Yo pagué por eso. Yo te voy a ayudar. Se va a poner difícil quizá porque a lo mejor es un error que usted cometió que le va a traer una consecuencia bastante aparatosa, bastante fuerte, pero Dios le va a ayudar en eso. Hay que entender que no hemos caído del amor del Señor Jesucristo, que no hemos caído de la gracia del Señor Jesucristo. Podemos caer de la gracia de los demás, de la gracia del pastor, de la gracia de los líderes, de la gracia de la iglesia, pero no de la gracia salvadora del Señor Jesucristo. No, eso está visto, eso está escrito. No va a poder salir, va a abundar la gracia. Ahora, eso, dice Pablo, no es una licencia para ir por la vida pecando, llevando las cosas con ligereza. Hay que entender, el error
es una cosa, pero la desobediencia, la rebeldía, nos pueden llevar a alejarnos e ir demasiado lejos en estas cosas y tener una consecuencia muy grave. La gracia del Señor va a abarcar hasta donde usted llegue, pero el pecado siempre le pasará una factura. Y usted y yo tendremos que pagar alguna consecuencia. Satanás constantemente va a estar acusando. Constantemente le va a estar sometiendo cuando usted haya cometido un error, para que usted no sea libre, para que usted esté esclavizado y se acuerde de lo que usted es, de lo que usted ha hecho, de lo que usted hizo en el pasado, o de la lucha que usted tiene hoy. Quizá hoy usted está enfrentando alguna lucha que no ha podido superar. Entonces Satanás constantemente le dice, como le decía Sally hace un momento, acuérdate del pato, para que usted siga esclavo, siga con vergüenza, siga siendo atado por esa acusación mentirosa y engañosa de Satanás. Dice el salmista en el Salmo 32, cuando uno se calla, Juanito estuvo callado, no quiso decir. Dice el salmista, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Eso es lo que va sucediendo cuando uno se calla, cuando uno se guarda las cosas y está solamente recibiendo la acusación. No puedes, tú tienes secretos, tú tienes una vida que te avergüenza. Tú no eres como los demás, tú tienes una lucha, tú no has podido vencer el vicio, las drogas, la homosexualidad, no has podido vencer problemas personales, íntimos, no has podido vencer la pornografía, crees que lo has hecho, pero cuando das vuelta a la esquina ya estás otra vez luchando, sometido. Entonces quizá lo que haya sido, lo que esté sucediendo, tiene que llevarse frente al Señor Jesucristo, a los pies del Señor Jesucristo, confesarlo delante del Señor Jesucristo, no creerle al enemigo esa mentira de acuérdate lo que eres, tú no puedes, tienes que actuar de esta o de otra manera porque tú eres un pecador, porque tú fallas, porque tienes errores. No hay gente, lo vimos en la lección pasada, no hay gente, no hay persona de los 7.2 billones o más de habitantes en la tierra que no tenga un talón de Aquiles, que no tenga una lucha que está librando. Porque hay un aguijón. ¿Se acuerdan que Dios nos habló sobre el aguijón en la lección pasada? Muchas veces sucede así. Entonces nosotros tenemos que entender que en Cristo somos libres. Él es el que nos está dando la libertad. Él es el que está intercediendo por nosotros. Nosotros tenemos que confesar esa falla, ese pecado delante de Dios, que matamos ese pato como Juanito, que sí lo hicimos para poder ser libres. No calle delante de Dios su vergüenza, no calle delante de Dios su dolor, no calle delante de Dios su pecado. Vaya en humilde oración, en sencillez de espíritu, y confiese delante del Señor que usted está siendo acusado, que usted está siendo esclavizado porque ha cometido error o porque tiene una lucha que no ha podido superar. La sinceridad delante de Dios siempre va a traer la paz. Confesar delante de Dios nuestros errores siempre va a traernos paz y alivio. La confesión en oración. Debemos siempre eso, cuando uno viene a los pies del Señor humillado, confesando su error, confesando su pecado, confesando su falla, eso abre las ventanas, abre la oportunidad para que haya en nosotros restauración, haya en nosotros alivio. El Señor ya nos ha perdonado, el Señor ya pagó por nuestro pecado, el Señor ya nos libró de la culpa, el Señor ya nos puso en lugares celestiales, ya no pertenecemos a la esclavitud del pecado, ya no estamos bajo la ley del pecado, ahora estamos bajo la gracia, cubiertos por la gracia del Señor Jesucristo. Vamos a vivir de esa manera, vamos a
a poner todo lo que somos a los pies del Señor Jesucristo, para que Él nos cambie, para que Él nos transforme, para que su paz nos invada. Vamos a ser sinceros delante de Él. El alivio, imagínense el alivio que sintió Juanito al decir, ay, y yo tanto tiempo que estuve preocupado por el pato, y resulta que el pato ya me había sido perdonado, el pato ya me había, ya no era problema, ya mi abuela me había perdonado hace mucho. Mire, el Señor Jesucristo ya le ha perdonado, el Señor Jesucristo ya vio su error, el Señor Jesucristo está esperando a ver hasta cuándo usted quiere ser esclavo del pecado, quiere ser esclavo de Satanás, quiere ser esclavo de sus mentiras, porque el Señor Jesucristo vino para liberarnos, para libertarnos. Él no vino a los sanos, dice su palabra, vino a los que tienen necesidad, a los enfermos como usted y como yo, que necesitamos ayuda de Dios. A eso vino, a rescatar y a salvar todo lo que se había perdido. Entre eso estamos usted y yo. Hay que reconocer al Señor, hay que reconocer nuestro error, hay que reconocer quién somos. David hace una oración muy sincera, muy profunda en el Salmo 51, después de que él cometió un error garrafal, terrible, que incluso le costó la vida del primer bebé que él tuvo con Betsabé, por ese error. Y él estaba dolido, pero él ora y pide que Dios le vuelva el gozo de la salvación. Él sabía que tenía la salvación, pero ya no había forma de disfrutarlo porque él estaba siendo acusado por su error. Tenía que Dios ayudarlo. Entonces él pide un cambio. Pide que su espíritu, su ser cambie. Quiere ser recto, quiere ser diferente. Vamos a los pies del Señor Jesucristo con todo nuestro pesar, con toda nuestra culpa, con todos nuestros errores, confesando delante de Él nuestro pecado, nuestras fallas, para que haya paz en nuestras vidas, para que haya libertad en nuestros corazones, para tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y ya no estar esclavizados. Aquel que nos dice, acuérdate de lo que fuiste, acuérdate de lo que eres, acuérdate de lo que hiciste. Tú eres una persona que no merece la libertad, que no merece estar bien, porque eres una persona mala. No crea esas cosas de Satanás. Vaya a los pies del Señor Jesucristo. Vamos a los pies del Señor Jesucristo en sinceridad, y vamos en humildad, y vamos a confesar, y vamos a pedir perdón, para que el Señor nos alivie de la culpa y nos dé la libertad. Dios me los bendiga, mis hermanos. Esta es la palabra que Dios puso en mi corazón para compartir con usted este día. Nos vemos pronto. Dios me los bendiga.